un gran Dios. Mi pastora, que Dios la use, que Dios la bendiga. Esta también es su casa. Amén. Bienvenido. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos un momento ahí de pie? No nos vamos a demorar mucho. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Orando. Vamos a aclamar. Vamos a pedirle al Señor que Él se mueva en este lugar. Padre, te damos gracias, te honramos. Levante su momento ahí al cielo y díganle al Señor: Padre de la gloria, en esta noche estamos aquí únicamente para adorarte. Dile así al Señor: únicamente para buscar tu rostro, Señor. Estamos aquí para agradecerte, oh Dios, por las bondades, por lo maravilloso que eres, Señor. Aleluya. Dile a Dios: abre nuestros sentidos, Señor, físicos. Toma nuestra vida espiritual, Señor, que esté atenta, oh Dios, a lo que tú quieres compartir en esta noche a través de tu palabra. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Padre, consagramos toda la reunión como lo hicimos, Señor, en alabanza, oh Dios, exaltándote solamente a ti. Gracias, Señor, por lo que haces. Bendecimos, Señor, tu palabra, la cual no vuelve vacía, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahí, como usted está en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Amén. Y si lo encuentra, me va a decir amén. Versículo 14, capítulo 25, versículo 31. Versículo 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Si lo tiene, compártalo a la persona que tiene ahí a su lado. Si no tiene la palabra, si está usando el celular, prométame que no va a abrir ningún WhatsApp, ni va a haber Facebook, ni nada por el estilo. Bueno, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono ¿de qué? De gloria. De gloria, muy bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los ¿qué? De los cabritos. Y pondrá, ¿qué más dice? Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo él les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿qué? A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, ¿qué? Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis más que pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Es así. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y si usted toma apuntes, sería bueno también que lo tenga ahí. Vamos a hablar del mensaje de hoy, que se llama Practicando un Evangelio Efectivo. Dígale a la persona que está a su lado: practicando un Evangelio efectivo. Estamos mirando el Evangelio según San Mateo, y ese Evangelio es dirigido para los judíos, ¿cierto? Pero también me daba a entender el pasaje que leíamos, que el Señor estaba pidiendo cuentas, ¿cierto? Por eso aparta a unos a su izquierda y otros a su derecha. Entonces yo me pongo a analizar y digo: todos en la vida damos cuentas, ¿cierto? Damos cuentas. Por ejemplo, las esposas tenemos que dar cuenta a los esposos,
¿Cierto que sí? Yo decía, amén, no es que a mí me toca reportarme a toda hora con mi esposo de lo que estoy haciendo. Pero también, escuchen bien, los esposos tienen que rendir cuentas a las esposas. Digan amén, amén. Eso sí me escucho, yo no vi a los hombres amén. ¿Cierto? Hay que rendir cuentas. Pero también me gusta esta parte, los hijos tienen que rendir cuentas a los padres. Digan amén los hijos. Vaya enredado, ¿cierto? Como es también el empleado tiene que dar cuentas a quién, a su jefe, ¿cierto? Es así, a qué horas va a llegar, cómo va a funcionar el tema, porque nadie puede llegar a la hora que quiera trabajar, ¿o sí? ¿Qué pasa? ¿Al día siguiente qué sucede? ¿Cierto? Vaya, siga durmiendo en su casa y no vuelva más. Esa es la respuesta. Entonces todos tenemos que dar cuentas. Como nosotros lo hacemos en la tierra, tenemos que dar cuentas también diariamente al Señor, ¿cierto? Padre nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, mirando esto, tenemos tres puntos importantes que vamos a trabajar en la noche de hoy de cómo practicar un evangelio efectivo. Yo quiero que usted lo tenga en cuenta y lo tengamos muy marcado. El primero, si usted está ahí pendiente, es avivar el espíritu. ¿Cómo dije? Avivar el espíritu. Y vamos a estarnos paseando por todo el capítulo 25. Entonces resulta que el capítulo 25, versículo 1, habla de las parábolas de las vírgenes. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguien se acuerda de la historia? Si no, yo se la cuento de una manera muy importante. Habían 10 vírgenes, ¿cierto? Y ellas estaban alistando su lámpara y su aceite para cuando llegara el novio. Pero 5 de ellas estaban muy juiciosas con su aceite en la lámpara. Pero otras 5 como que se les empezó a acabar, no estaban pendientes y dejaron para lo último y empezaron todas a ¿cómo? A dormirse. Estaban todas ahí cabeceando, ¿no? Pero las otras, en vista de ese sueño, seguían atentas, se sacudían y seguían atentas, pero las otras 5 sí se durmieron. Y llegó un momento en que se despertaron y dijeron, no tenemos aceite, oiga, regálenos aceite para nuestras lámparas. Pero las otras 5 dijeron, no, qué pena con ustedes, no le podemos dar aceite. Vaya y compre, y de seguro cuando vuelvan pues ya están listas. Y cuando ellas salen a comprar el aceite, entonces llegó el novio. Y dice la palabra, si usted lo puede leer ahí con calma, en el capítulo 25, versículo 1, casi al 13, dice que el novio cerró, ¿qué? La puerta. El novio cerró la puerta. Y ellas no pudieron, ¿qué? Entrar. Entonces, avivar el espíritu me entiende a través de esa parábola, me da a entender que no estaban listas las otras 5, es decir, su aceite había que escasear. ¿Qué significa el aceite? Es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo en este lugar? Amén. Entonces, si el aceite disminuye, ¿qué pasa? No hay diligencia, ¿cierto? El espíritu empieza a mermarse. Y no le ha pasado como ser humano, a veces usted dice, pero ¿por qué ya no me dan ganas de orar? ¿Pero por qué no? O sea, empieza a enfriarse un poco su corazón, ¿sí? Usted ama a Dios, pero empieza a enfriarse un poco y se necesita avivar el espíritu. Resulta que las 5 vírgenes sí estaban preparadas, ellas tenían la unción del Espíritu Santo y estaban listas y diligentes. Y resulta que si nosotros no tenemos una vida diaria de oración, de búsqueda del Espíritu Santo, no vamos a avivar nuestro espíritu. Y el Señor nos pide que para la práctica del Evangelio tenemos que primero depender ¿de quién? De Él. Todo lo que hacemos tiene o necesita dependencia de Él. Tenemos que ser prudentes como aquellas vírgenes. No podemos aferrarnos a un día de reunión en la iglesia o 2 días de reunión en la iglesia. Diariamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto es tu tiempo de oración? Yo no sé si tú oras en la mañana, en la noche, al mediodía, si estás en el diálogo constante con Dios. Yo no sé si tú haces el devocional, haces una porción de la palabra al empezar la mañana y le das gracias a Dios. Yo te motivo a eso. Coge un libro de la Biblia, empieza por los proverbios, por los salmos, si es que no conoces bien de la palabra, y empieza a leerlo y empieza a buscar qué te aplica a ti, a la vida, a través de lo que lees. Y empieza a orar y a aumentar tu tiempo de oración, ¿sí? Pero hay que avivar el espíritu. Mire, yo he creído fielmente que si somos débiles en la oración, somos débiles en todo, mi hermano.
¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta noche? Si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. ¿Usted ha visto una persona débil que está enferma? ¿Cómo empieza a temblar, cierto? Y no tiene fuerzas. Y lo que viene no es capaz de ¿qué? De soportar. Por eso cuando llegan las pruebas, usted se desespera y se le olvida que el dador de la solución y de la victoria es ¿quién? Cristo Jesús. Necesitamos avivar el espíritu. Y el Señor pone en mi corazón también que hay jefes de hogar que no empiezan a levantar el altar espiritual. ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo reúnes tú como jefe de hogar, ya sea el varón, porque hay personas, mujeres solteras, también madres solteras, ¿cierto? Madres cabezas de familia, en fin. ¿Cómo llamas tú a los tuyos para aunque sea orar 10 o 15 minutos en casa? Así sea una vez a la semana. Eso es enfriar el espíritu. Eso es una radiografía que el Señor nos está hablando esta noche. Y necesitamos empezar a avivar el espíritu. El Señor nos motiva a eso. El que practica un evangelio efectivo aviva el espíritu a través de la oración y de la búsqueda del Espíritu Santo. No me diga amén. Pero es una verdad y un principio que le estoy diciendo. O sea, ¿lo cree? Sí. Para practicar un evangelio efectivo necesito avivar el espíritu a través de la oración y de la unción del Espíritu Santo. Número 2, segundo punto para un evangelio práctico. Segundo, ser productivo. Nuevamente, diga la persona que está ahí a su lado, sea chico, sea grande, dígale, necesitamos ser productivos. Eso es. Y seguimos en el capítulo 25. Y resulta que el capítulo 25, el versículo 14, habla de la parábola de los talentos. ¿La conocen o no? Se la sigo resumiendo. Versículo 24, búsquelo ahí conmigo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, creía que había hecho lo mejor. Aquí tienes lo que es tuyo, yo no me lo robé. Esa era la percepción de aquel personaje. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y ¿qué? Negligente. Así le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Porque, dice ahí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con intereses. ¿Cierto? Necesitamos ser productivos. Y esa palabra me conduce a una palabra clave: responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Más fuerte, responsabilidad. Dios nos ha entregado dones y talentos. Yo escuchaba a las adoradoras acá, qué linda voz tienen. Dios las bendiga, ¿cierto? Pero todos nosotros el Señor ha entregado talentos especiales a todos. Dígame por favor, ¿quién sabe dibujar aquí? Que le guste dibujar. Bien, yo sabía que había alguien que le gustaba dibujar. Lo sabía. Dígame quién tiene la habilidad de cocinar delicioso. De hacer... No. ¿Quién cocina delicioso? ¿Quién más cocina aquí a eso? Ahí están. ¿Sí es que no quieren confesarlo? ¿Sí ve? Cocina delicioso el pastor. Vean. Dígame, ¿quién sabe arreglar lo que está desbaratadito y dañadito y que le encanta? Levanta la mano, eso es un don, ¿cierto? ¿Quién tiene la gracia de acercarse a las personas y poder hablarles, que hay simpatía, que hay esa empatía, ¿cierto? Esos son dones y ¿qué? Y talentos. Pero esos dones, ¿cierto? Están direccionados para la edificación de la obra del Señor. Yo no puedo quedarme manicruzado acá y permitir que el trabajo solo sea de 4 paredes en la iglesia. Hay que empezar a salir a trabajar. Hay que empezar a poner en funcionamiento esos dones. Hablaba con mi hermana aquí ahorita y decía: Dios me pone ese sentir de evangelizar. Pues hay que ir a evangelizar. Pida material, mi hermana, o como sea se lo conseguimos y empecemos a hacer campañas de evangelismo por el sector. Pero el Señor nos está impulsando a que los dones y talentos no se pueden ¿qué? Enterrar. No podemos adormecernos así. Si yo tengo
avivado mi espíritu en el Dios que me creó. ¿Usted cree que yo me quedo quietecita? No, el Señor mismo me impulsa porque estoy apasionada y me impulsa por hacer cosas en su nombre. Amén. Usted va y visita al enfermo, usted va y ora por el desvalido, usted se mueve y empieza a hacer incluso campañas de solidaridad y hace una canasta de amor y empieza a llenar mercado, trae de su casa y va y hace mercados y bendice al de la esquina, dice al mismo de la iglesia que está padeciendo necesidad. Amén o no amén. Hay que creerlo así, pero tenemos que activar nuestra vida. La iglesia necesita actuar. ¿Aló? Necesita actuar. Entonces usted va a hacer un favor pequeñito, sin exagerar. Le va a pegar un pellizquito ahí al lado del que tiene, sin exagerar. Y dile, necesitamos actuar, díselo. Pero no se desquite con el hermano. ¿Necesitamos qué? Actuar. Oiga, dijo, la hermana le faltó el pellizco. Entonces, escúcheme bien, mi hermano. Los dones que el Señor le entregó no son suyos. Los talentos, habilidades, inteligencia que Dios le ha entregado a usted y a mí no son nuestros. ¿Son de quién? De Dios. De Dios. Entonces, lo que el Señor me entregó es para el desarrollo de su obra y es para el crecimiento de la obra. ¿Usted quiere ver esta iglesia más grande, más remecida, con almas nuevas? Necesitamos empezar a poner esos dones en funcionamiento, pero no los entierren, mi hermano, porque llegará el Señor a pedir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? Tuve miedo, me daba pena hablarle al del bus, me daba pena hablarle al policía de la esquina, me daba pena, no, pero aquí de todos modos yo viví una vida santa. El Señor te va a decir, eso no fue suficiente para mí. Amén. Hay que estar pendientes de eso. Un evangelio efectivo se demuestra poniendo esos dones al servicio de la obra del Señor. En la iglesia, mi hermano, nosotros empezamos una obra con 4 personas, yo le comentaba al pastor Armando, y la iban a cerrar la iglesia. Y entramos por casualidad porque queríamos simplemente de paso escuchar la palabra y salir a ver un partido mundial hace 6 años. Era Brasil y otro país, no me acuerdo cuál. Pero hace 6 años íbamos a ver eso y yo entré de pasadita con mi esposo y ya, y la iban a cerrar. Y una hermana me dice, oiga, yo me he visto. Yo le dije, ¿usted me ha visto? No. Volví a cerrar los ojos y me puse a orar. Sí, yo la he visto, me volvió a jodear. Yo le dije, no, vine a orar, déjeme orar. Y mi esposo me codea, me decía, ¿sí vio? Y yo, no. Cuando me dice, sí, usted canta. Yo la he visto en otra iglesia, usted canta. Y yo le dije, Dios mío, no. Y luego me dice, ¿me ayuda a cantar aquí un poquito? Porque a mí me dijeron que venían de la otra iglesia a ayudarnos. Y yo le dije, no. Y por detrás vino, sí, ella la va a ayudar. Una voz que decía, sí, ella la va a ayudar. Y cuando yo giro, era el pastor principal de la sede principal. Y yo no, con el que menos quería verme era con el pastor de la sede principal. Y cuando él llega, pues ni modo, dije, bueno, sí le voy a ayudar. Y pasé y le ayudé a cantar 2 coritos y ya. Pero yo dije, esto es momentáneo. El Señor me inquietó ese día tan fuerte porque yo quería era enterrar enterrar mis talentos. Y yo dije, después, será otro momento, será después. Pero resulta que el Señor me está diciendo, es ahora, el tiempo es hoy. Yo no sé, Dios te está hablando en esta noche, pero el Señor te está diciendo que no estás dando tu 100% para su obra. Y lo más importante es su obra en la tierra, porque el privilegio no lo entregó a nosotros, o si no los ángeles hace años estuvieran haciendo la labor que nosotros no hacemos. ¿Sí? Entonces, los dones y los talentos hay que ponerlos en funcionamiento. Versículo 23, si quiere alguien que lo lea con una voz fuerte, estremecedora. ¿Qué dice el versículo 23 del capítulo 25? Sin miedo. ¿Quién? ¿Qué José lo va a leer fuerte? 23. El Señor dijo, bien siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Te pondré, entra en el gozo del Señor. Muy bien. Buen siervo, fiel. En lo poco ha sido que en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y es que cuando le servimos al Señor y somos productivos, hay gozo, no hay carga. No debe existir la carga. Hermanito, vamos a orar a la madrugadora, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Uy, pastora, ¿qué me va a poner yo a madrugar a las 5? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá. ¿Cuántos quieren más de parte del Señor? Como 2. ¿Cuántos quieren más de parte del Señor? Pues sé fiel, sé fiel. Desde el momento en que llegas a la iglesia y abres la puerta, sé fiel, hazlo con amor, con alegría. Desde el momento que tú llegas, póstrate a orar, póstrate a recibir del Señor, porque así los cultos son fervorosos. No impulsas tú con tus fuerzas a que las cosas se hagan humanamente, solamente buscando la presencia del Señor. El que practica un evangelio efectivo tiene el gozo de Dios porque es fiel y es productivo en la obra del Señor. 1. Avivar el espíritu. 2. Ser productivo. Y 3. Generar resultados en la sociedad. Dígale a la gente, generar resultados en la sociedad. ¿Cierto? Y la palabra clave es servicio. ¿Cuál es la palabra clave? Servicio, ¿cierto? Los judíos estaban encerrados en una burbuja de cristal. Yo les dije al comienzo que el evangelio era ¿para quién? Para los judíos. Ellos tenían en su mente que eran los únicos y era el pueblo escogido, y pare de contar, estaban ahí metidos en la rosca, ¿cierto? Que llamamos nosotros actualmente. Usted no está en la rosca, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo que pasaba con los judíos? No les importaba la necesidad de los que estaban a su alrededor. Estaban preocupados con sus propios intereses. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que te está quitando el verdadero centro que es Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te está robando la prioridad? El Señor te habla en esta noche. ¿Qué es lo que te está robando la prioridad? La prioridad es Cristo. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que pasa en nuestro alrededor. No lo podemos hacer, ¿sí? El Señor nos enseña un ministerio de misericordia y de compasión. Muchas veces se dice, no, es que yo no puedo tener corazón frente a otras cosas. Sí lo puedes hacer, porque quien va adelante es ¿quién? Dios. Dios es el que te abre puertas donde tú menos las piensas. Y yo lo he podido evidenciar en mi vida. Donde menos pienso, el Señor está ahí abriéndome una puerta que yo ni idea, ¿sí? Entonces, eso me hace recordar muchas cosas. Primero, nosotros somos la cara del Señor. Nosotros hablamos de quién es Cristo. Cristiano significa seguidor de Cristo. Pero resulta que Cristo es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de perdón. ¿Hace cuánto tú estás en una relación súper complicada con algún familiar que no le hablas porque se enojó por X o Y motivo? Y tú hablando de Cristo, pero tú no vas a pedir perdón. ¿Hace cuánto tú sabes que hay un familiar que tiene una complicación económica y no vas y llevas un mercadito para bendecirlo? ¿Hace cuánto tú estás molesto con el vecino por sus acciones, pero tú ni siquiera te acercas a saber qué pasa? ¿Sí? El Señor nos habla hoy más compasión, más sensibilidad. ¿Me escuchas? Más sensibilidad. Hace un tiempo nosotros fuimos a un supermercado que queda diagonal a nuestra casa y íbamos a comprar lo del desayuno del otro día. Y había una familia en la esquina. Mamá, ¿en qué les podemos ayudar? Mi esposo salimos los dos y le dijimos a la familia, ¿qué pasa? ¿Por qué están aquí? Y eran las 8 de la noche. ¿Por qué están todavía aquí en el suelo y los niños ahí? Es que nos van a sacar de donde vivimos porque no hemos pagado el arriendo. Entonces nosotros le dijimos, ¿dónde vives? Aquí en Suba. Entonces mi esposo le dijo, vamos que yo te voy a dar el arriendo. El arriendo eran 60,000 pesos. Entonces el Señor dijo, bueno, pero vamos, listo. Los llevamos en el auto, los llevamos hasta allá. Hablamos con el dueño de la casa y le pagamos los 60,000 pesos.
Y ellos entraron ahí y agradecidos les predicamos, les evangelizamos y les invitamos a la iglesia. Pero escúcheme bien, al mes siguiente otra vez la familia estaba ahí y mi esposo se baja y me dice: ¿sí te das cuenta? Como diciéndome: por tu culpa. Y dice: ¿sí te das cuenta? Y le digo yo: me doy cuenta que tú y yo somos sensibles a la voz de Dios. Él tendrá que dar cuentas al Señor, asunto de él con el Señor, pero no dejaré de practicar el ministerio de la compasión y de la misericordia, porque es el rostro del Señor. Dale una palabra. Si yo no genero resultados en la sociedad, ¿cómo pretendes tú? Voy a terminar con algo de testimonio también. Hemos trabajado con mi esposo relativamente casi unos 9 meses atendiendo personas de la comisaría de familia con problemas de violencia intrafamiliar, donde llegan los esposos con el ojo morado, la señora, ¿cierto? En fin, y los muchachos también en un estado terrible. Hemos trabajado la parte profesional porque mi esposo es psicólogo, yo soy pedagoga, y hemos trabajado la parte profesional con ellos, pero también le hemos hablado del evangelio y ellos van a la iglesia y es un método de evangelización y van y conocen del Señor y ya por lo menos varios están como asistiendo con regularidad. Pastor, es un proceso, no te angusties cuando empieza todo esto de que no se bautizan rápido y que no conocen rápido. Es un proceso, pero la iglesia tiene que estar comprometida a traer nuevos, a hablar de nuevos. El pastor hace su parte, la pastora hace su parte, pero toda la iglesia debe entender que es llamada a hacer impacto en la sociedad. Esta iglesia, ¿cómo está impactando la sociedad aquí en Florida Blanca? Mira que no te estoy diciendo Barrio del Carmen, Florida Blanca, hay que ir más allá, ¿sí? Pero estamos llamados a impactar. Debemos hacer el bien con la misericordia. El Señor Jesús vino para salvar a toda la humanidad, no a unos pocos. ¿Amén? Amén. ¿Por qué nosotros entonces no lo hacemos? Debemos empezar. Y con el primer escenario es nuestra familia. Tenemos que empezar a trabajar con los miembros de nuestra casa, que conozcan el amor del Señor. El que practica un evangelio efectivo tiene compasión por los demás, mostrando verdaderamente el rostro de Cristo. ¿Lo creen? Amén. El rostro de Cristo. Mi hermano, yo quiero terminar con esto recalcando los 3 pasos, las 3 pautas, los 3 aspectos. ¿Cuál es el primero? ¿Avivar qué? Segundo, uy, por acá estamos bien. ¿Ser qué? Productivo. Y el tercero, generar qué? Resultados en la sociedad. Si yo entiendo que el evangelio que el Señor me está hablando a mí tiene estos 3 componentes, estoy haciendo la práctica de un evangelio efectivo e integral. ¿Amén? Entonces, ¿qué tipo de evangelio estamos practicando hoy? Tómese un minuto para pensar. ¿Qué evangelio estamos practicando nosotros en esta noche? Donde tú dices: sí, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos son la práctica del verdadero evangelio. Cuando tú hablas, cuando tú piensas, cuando tú estás actuando, ¿estás dignificando el nombre de Jesús? ¿Estoy compartiendo de Cristo, del regalo de la salvación de manera correcta? Es una oportunidad, mira, el Señor nos habla en esta noche, es una oportunidad importante para hablarle a la gente del verdadero Cristo. Suplir las necesidades del otro, debemos ser equilibrados, oración, responsabilidad y servicio. Pero ¿sabes qué? En esta noche siento que muchos necesitan avivar el espíritu, prender el motor, y estamos flojos en ese aspecto. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie un momento ahí. Y yo voy a pedirle el favor a alguien que estaba en el sonido que ponga un poquito la canción de algo está cayendo aquí de manera